¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues arrancamos, ¿no? Voy a quitarme un poco esto porque no... Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos, Ana, a participar en este congreso, por arrancar, además, que siempre es como una oportunidad de, bueno, pues de poner encima de la mesa las cuestiones relevantes, ¿no?, que planteáis en este congreso y, sobre todo, agradeceros eso, ¿no?, agradeceros el título, agradeceros los contenidos. Cuando nos llegó la invitación nos pareció, bueno, pues estas situaciones en las que se alinean los astros, ¿no?, y de repente, bueno, pues ves como organizaciones tan relevantes como la vuestra, insisto, pone encima de la mesa cuestiones que también para la Secretaría de Estado y para el Ministerio son críticas y yo creo que también tenemos que decir que son urgentes, ¿no?, porque la vida de las personas pasa. Así que, bueno, muchísimas gracias por ambas cosas, ¿no? Os decía que son cuestiones también prioritarias para la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, porque, como probablemente sabéis, tanto en la legislatura anterior como en esta, bueno, pues son cuestiones en las que estamos intentando contribuir, ¿no?, entendiendo que son desafíos, la desinstitucionalización, el cambio de modelo, la mejora del sistema de dependencia, ¿no?, todo este compendio de desafíos, de iniciativas que estamos intentando impulsar, que son complejos y que requieren del esfuerzo de diversos agentes, ¿no? Por supuesto, las administraciones públicas, en concreto el Ministerio, también las comunidades autónomas, pero muchos otros agentes, ¿no? Necesitamos del esfuerzo de muchos otros agentes para poder realmente conseguir que cambien la vida de las personas, que cambien las prácticas profesionales y que se produzca este proceso de transformación cultural, ¿no?, que en definitiva esto no deja de ser un proceso de transformación cultural. Y como os decía, desde el Ministerio estamos haciendo diferentes inversiones, diferentes reformas, diferentes cambios normativos que tratan de ir girando, ¿no?, este transatlántico, ¿no?, que decimos a veces que son los sistemas de apoyo y cuidados, hacia otra dirección, ¿no?, porque parece que estaban orientados hacia una dirección, ¿no?, en la historia, en cómo entendimos hace muchos años que teníamos que dar respuesta a las necesidades de las personas, pues parece que es necesario ir girando, ¿no?, hacia un horizonte que esté marcado sobre todo por un enfoque de derechos humanos, ¿no?, que es un poco nuestro norte. Habéis puesto un título a mi ponencia, que me lo habéis pedido así directamente, me decíais, cámbialo si quieres, pero me pareció tan honesto que dije, no, lo voy a dejar, ¿no?, porque cada vez se habla más de esta palabra difícil de decir y también decimos difícil de hacer, que es la desinstitucionalización, que casi te tienes como que concentrar y ponerte a la energía para que te salga sin trabarte, ¿no? Pero siempre que se conversa, ¿no?, en torno a esta palabra, en el fondo hace falta como pararse, ¿no?, hace falta reflexionar y hace falta como confirmar si estamos entendiendo realmente todos y todas lo mismo cuando hablamos de los procesos de desinstitucionalización. Yo creo que es una palabra difícil en términos comunicativos, pero a la vez es una palabra que nos hace pararnos, insisto, y nos hace preguntarnos qué estamos entendiendo, que es una palabra que también en muchos sentidos está llena de malas interpretaciones, de interpretaciones erróneas, que hace falta aclarar, y ese es un poco mi propósito, ayudaros a contestar esta pregunta, pero sobre todo a abrir un espacio, bueno, iba a decir de conversación, pero no, voy a hablar yo de momento solo, pero bueno, un espacio que pueda luego alentar otras conversaciones que llenen de nuevas preguntas a esta pregunta, ¿no?, porque yo creo que la desinstitucionalización es un desafío que nos lleva sobre todo a preguntas de cómo, ¿no?, podemos articular estos procesos de cambio. En primer lugar, me gustaría decir que la mejor forma, desde mi punto de vista, de responder a esta pregunta es entender que cuando hablamos de desinstitucionalización hablamos de personas, hablamos de la vida de muchas personas. Muchas veces tendemos a hablar de recursos, de edificios, de cómo tienen que ser esos recursos, de cómo se tienen que ir transformando, y eso desde luego es fundamental, pero yo creo que en primer lugar hay que hablar de personas y de derechos, ¿no? Esa sería como la primera cuestión. Y de personas y de derechos, y en concreto de un derecho que aparece reflejado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es el 19, que habla del derecho a la vida independiente y a la vida en la comunidad, y lo habéis reflejado perfectamente en vuestro título, ¿no? Un derecho que sabemos que, pese a ser reconocido como derecho, pese a estar ratificado en nuestro país, se vulnera, yo diría, de manera sistemática, ¿no? Y sabemos también, como se ha comentado en la inauguración, que es un derecho que se vulnera de manera sistemática especialmente para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo.
para aquellas personas que tienen necesidades más complejas, este es un derecho que tiene una serie de barreras, de dificultades, de obstáculos que se dan de manera mucho más intensa que para el resto de personas, incluso para el resto de personas con discapacidad. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos también como algo que nos tiene que acompañar en todo el proceso, ¿no? Es decir, cuando hablemos de vida independiente, no nos dejemos fuera a aquellas personas que tienen situaciones de mayor complejidad en relación a sus necesidades de cuidados y apoyos, porque entonces estaremos diseñando sistemas que solo responden a un tipo de personas, ¿vale? Y nos estaremos dejando fuera a aquellas personas para las que desde nuestro punto de vista es más prioritario generar respuestas que realmente permitan que articulen su vida en torno a esta idea también de vida independiente, que como sabéis no se refiere la vida independiente a vivir de manera autónoma, entendiendo autonomía como hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Yo sé que esto decirlo aquí está de más, pero creo que nos lo tenemos que recordar, ¿no? Que hablamos de vida independiente en términos de vida elegida, ¿no? De incluso cuando tengo muchas necesidades de apoyo puedo estar en una situación de control, puedo estar en una situación donde mi voluntad y mis preferencias están en el centro de lo que son mis apoyos y mis cuidados. Entonces, bueno, por eso os traía esta foto de Manuel y de Calisto, porque son dos personas que por sus necesidades complejas de apoyo en su historia de vida se vieron obligados a vivir de acuerdo a un sistema de vida que no eligieron, a un sistema de vida predeterminado en el que tuvieron que encajar, en el que tuvieron que adaptarse a situaciones cotidianas que es muy probable que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, nunca aceptaríamos para nuestra cotidianidad y para nuestra vida, ¿vale? Estas personas que tuvieron que de alguna manera bajar la mirada respecto a lo que significa una vida digna, han hecho un proceso de proyecto de vida de desinstitucionalización que les ha permitido ir haciendo este proceso que decíamos, que además lo explicabais muy bien en el título, de restaurar, ¿no?, su vida, reconquistar, ¿no?, de alguna manera lo que es su vida, lo que es su estilo de vida, cómo quieren vivir, cómo quieren que sea su cotidianidad, y han podido desarrollar un proyecto de vida en una vivienda ordinaria, en la comunidad, que no tiene ningún cartel de ninguna organización, que es una vivienda como puede ser cualquiera de nuestras viviendas, y que con este gesto, no sé si lo veis los del fondo, tan cotidiano que es tener las llaves de mi casa en mi mano, expresan muy bien qué es lo que significa la desinstitucionalización. Significa que las llaves de mi casa las tengo yo, como metáfora que representa que yo tengo el control de lo que sucede en mi vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Yo me podría ir ya, porque yo creo que con esto tenemos, pero no he avanzado ni a la primera diapositiva, ¿no? Pero bueno, un poco para que entendierais en términos de lo que significa para la vida de las personas, que yo creo que es lo relevante y lo fundamental, sobre todo porque, como decía vuestra presidenta, quizás lo más relevante es ser capaces de explicar a las propias personas y a sus familias qué significa esta palabra tan rara y tan difícil de decir, ¿no? Porque son quienes tienen que reivindicarla y son quienes tienen que demandarla. Os proponía entonces profundizar un poco más en la pregunta que planteabais, y esta sería un poco la idea, ¿no? Tener un gran porqué es fundamental en cualquier desafío. Tener un porqué que nos movilice, tener un porqué que se convierta en parte de la misión de FEDACE, ¿no? Que se convierta en parte de la misión de FEDACE, tanto en relación a los apoyos y los cuidados que dais y que proveéis a las personas y a sus familias, pero también en términos de reivindicación social, de activismo. Necesitamos un gran porqué donde la desinstitucionalización, el cambio de modelo, etcétera, esté instaurado en nuestra misión. Pero necesitamos también una visión de futuro, ¿no? Y yo creo que a esto contribuye mucho los procesos de desinstitucionalización. Son procesos en los que necesitamos, tanto nosotros mismos, quienes estamos desde cualquier ámbito, necesitamos ser capaces de elevar las expectativas de lo que significa una vida digna para todas las personas. Insisto, especialmente para aquellas que tienen más necesidades de apoyo, donde parece que hemos como bajado la mirada, ¿no? Y por último, necesitamos también cómo, y sí querría contribuir al final de la presentación con algunos cómo que trata de responder la estrategia estatal de desinstitucionalización, que como sabéis es una estrategia en la que seguro habéis participado porque se han abierto muchos canales de participación y que estamos elaborando desde el Ministerio y que esperamos, si todo va bien y no hay ninguna cosa, que todo puede pasar, ya lo sabéis, en la vida política, pero bueno, si todo va bien, esperemos que para antes de verano ya esté aprobada y sea una estrategia que de alguna manera sirva de recomendación como hoja de ruta de cómo tenemos que desarrollar estos procesos. Bueno, lo que sabemos, ¿no? Me parecía importante, aunque son cosas que sabemos, y perdonad que es todo texto, pero
me parecía importante como daros mensajes claros que compartimos y que creo que son compartidos. De hecho, se han dicho, ¿no? Algunos, las personas desean tener una vida independiente y en la comunidad. Nosotros hemos hecho diferentes procesos y análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, desde el Ministerio, tratando de escuchar lo que nos dicen las personas. Hemos hecho un esfuerzo también por incorporar metodologías cualitativas de historias de vida que nos permitan también escuchar a aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, y lo que todo el mundo dice, lo que la mayoría de las personas dicen, y no solo las personas con discapacidad, también las personas mayores, también los niños y las niñas, es que desean tener una vida independiente y una vida en la comunidad. Una vida como la de los demás, ¿no? Esto, que es un deseo compartido, tenemos que conseguir que pase a ser entendido como sociedad, como algo que forma parte del sentido común, ¿no? Que forme parte del sentido común, que lo que las personas quieren es vivir en una vivienda ordinaria, que forme parte del sentido común, que lo que las personas quieren es tener una vida independiente y vivir pues, en los contextos, en los escenarios de vida donde vivimos los demás, ¿no? De forma que, siendo sentido común, también pase a ser una demanda social. A esto ha ayudado mucho la pandemia, ¿no? Una de las cosas buenas que trajo algo tan trágico y tan doloroso y tan duro como la pandemia fue que podemos decir que hay una mayor toma de conciencia en relación a cómo tienen que cambiar los sistemas de cuidados en nuestro país. Pero también sabemos que existe una normativa a nivel estatal y cada vez más a nivel autonómico que nos obliga. Existen recomendaciones claras que se le están haciendo a nuestro país. La propia observación que se hizo, la propia revisión que se hizo a España en el informe de cómo se está cumpliendo con la Convención en nuestro país, hay una recomendación específica que dice que hace falta avanzar en estas cuestiones y que nuestro país requiere de una estrategia específica de desinstitucionalización, y es también una tendencia internacional, ¿no? No solo es algo que se esté haciendo en España, sino que se está haciendo en muchos países y desde hace mucho más tiempo. Es decir, vamos con cierto retraso. También sabemos que existen evidencias, y no nos tenemos que ir muy lejos, evidencias en nuestro país, de que hay otros modelos de apoyo y de cuidado que son comunitarios, que se enmarcan en el enfoque de la personalización y en prácticas centradas en las personas, que son posibles y que además son sostenibles, ¿vale? Y esto es algo que ya tenemos, que ya estamos evidenciando. Cada vez hay más investigación, cada vez hay más hallazgos, más evidencias en torno a esto, y en este sentido el Ministerio ha invertido pues mucho esfuerzo económico y mucho esfuerzo del trabajo de muchas personas para que a través de proyectos como Proyecto Rumbo podamos tener todas estas evidencias. Y una cuarta idea que desde mi punto de vista es esencial, y es que tiene que haber una sensación compartida, y vuestra presidenta lo ha explicado muy bien al principio, de que lo que está sucediendo en la vida de las personas y en la vida de las familias no es admisible. Que como sociedad no podemos admitir y quedarnos tranquilos que las personas tengan que renunciar, ¿no?, de alguna forma a lo que es su estilo de vida, a lo que es su voluntad, a lo que son sus preferencias, para poder tener una vida de donde se cubran sus necesidades básicas, ¿no? Suceden cuestiones específicas en determinado tipo de recursos donde sabemos que se están dando de manera sistemática restricciones que suponen una libertad para las personas, y no porque haya una mala intención, sino porque determinados sistemas de organización de los recursos y de los apoyos llevan a esas situaciones, ¿no? Por lo tanto, hace falta tomar conciencia de que la situación que hay, no solamente en los recursos, también en determinadas situaciones que viven muchas familias, ¿no?, con una situación de soledad en relación a los cuidados muy importante, también hay situaciones que deben ser consideradas como no admisibles y que nos deben hacer entender estas cuestiones desde un contexto de urgencia, ¿no?, desde un contexto de prioridad también política. Entendiendo además todo esto, pues que en el fondo estamos hablando de un proceso de transformación cultural, no estamos hablando de un proceso que requiera de hacer determinadas reformas, determinados cambios, determinada formación, estamos hablando de un proceso de transformación cultural que lo que tiene que hacer, lo que tenemos que conseguir probablemente en décadas de desarrollo es cambiar nuestros comportamientos, ¿no?, nuestras creencias, ¿no? Y eso requiere, insisto, de tiempo y de mucho trabajo. Y esta es la visión, ¿no?, que intentamos, sobre la que intentamos ser muy claros, ¿no? Hablamos de buena vida, hablamos de vida independiente, hablamos de vida elegida, en estos términos que decíamos de tengo las llaves de mi casa, ¿no?, de tengo el control de lo que sucede en mi vida, que mi voluntad y mis preferencias, independientemente de las necesidades de apoyo que yo tenga, están realmente siendo el timón de lo que sucede en mi cotidianidad, de lo que sucede en las decisiones cotidianas, pero también en las decisiones más trascendentes, ¿no? Y esta idea de buena vida que solo se puede dar a un escenario, que es el escenario comunitario.
que es el escenario donde se da la vida de las demás personas, donde encontramos las oportunidades, también las dificultades, también las barreras, pero este es el lugar, ¿no?, en el que tiene que darse la vida para todos y todas. Muy brevemente, como 4 titulares del diagnóstico. Hay un diagnóstico, un documento de diagnóstico en la página web de la estrategia donde encontráis muchos datos, mucha información, bueno, muchos datos, todos los datos que hemos sido capaces de identificar, porque como sabéis en nuestro país hay una dificultad en relación a los datos, ¿no? Estamos esperando esta encuesta edad que nos dé información en relación a la situación de la atención residencial en discapacidad. Próximamente se publicará el censo, que es como un ejercicio estadístico de cuál es la situación también de la atención residencial en mayores y en discapacidad. Y bueno, esto nos va a dar información de cuál es la línea base de partida, ¿no? Pero bueno, sabemos más allá de estos datos cuáles serían los titulares, que la familia y especialmente las mujeres, y esto lo tenemos que decir, ¿no?, hay una cuestión de género que atraviesa, ¿no?, todo este desafío importante que tenemos que tener en cuenta desde el principio. Las familias siguen siendo el eje vertebrador de los cuidados de larga duración, ¿no? Se sigue sosteniendo, ¿no?, a pesar de todo el articulado que hay de servicios, de apoyos, de prestaciones, se sigue sosteniendo los cuidados de larga duración en las familias, implicando esto un proceso de renuncia, ¿no?, en muchos casos, de muchas mujeres especialmente, de lo que es su propio proyecto de vida, ¿no? Sabemos también que cuando, y estoy generalizando, permitidme, pero esto pasa mucho, que cuando en la familia se da una situación de mayor insostenibilidad, de mayor dificultad, es cuando se empiezan a explorar otras alternativas. Y para muchas personas, especialmente aquellas que tienen más necesidades de apoyo, la única alternativa generalmente que se ofrece es la atención residencial, ¿no? Es casi como una dirección única, ¿no? Es una línea recta. No se exploran otras posibilidades, otras alternativas que, como decíamos antes, son posibles, ¿no? Y en muchos casos se llega a situaciones que así se describen en el ámbito del trabajo social, donde la alternativa residencial se da cuando hay una claudicación por parte de la familia. Fijaros qué palabra más terrible, ¿no? La familia tiene que claudicar en relación a sus cuidados porque hay una situación insostenible y entonces la alternativa es una atención residencial que en muchos casos no es realmente una alternativa deseada ni para la persona ni muchas veces para la familia, ¿no? A veces sí, pero muchas veces no. Y como diagnóstico fundamental, ¿no?, y relacionado con todo esto, sabemos que el sistema, ya sea a través de la provisión de cuidados y apoyos en tu contexto familiar o en una atención residencial, es un sistema rígido, es un sistema que difícilmente tiene en cuenta y se adapta a la voluntad y a las preferencias de las personas, y esto se une además a una situación que probablemente no veis porque está un poco abajo, que creo que es algo de lo que tenemos que hablar y que también está incorporado en el ámbito de la desinstitucionalización como desafío fundamental, y tiene que ver con las condiciones de vida de aquellos que están a cargo de los cuidados, ¿no?, con las condiciones laborales de los profesionales, que sabemos que hacen que en muchas ocasiones el sector de los cuidados y de los apoyos no sea suficientemente atractivo para otras personas, ¿no? Desde luego, este es un desafío como país que tenemos importantísimo y requiere de mejoras, porque también sabemos que nos encontramos en una situación, en muchos casos, de déficit de profesionales cuando hacemos las perspectivas de qué necesidad va a haber de profesionales en el futuro es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una problemática que también tenemos que abordar. En términos de alcance, sabéis que nuestro planteamiento en relación a las situaciones de institucionalización no aborda solo a la discapacidad, sino que entendemos que hay otros colectivos, otros grupos de población que están afectados por estos procesos, por supuesto las personas mayores, pero también la infancia, también la juventud que está en situación de riesgo o desamparo, también las personas que están en situación de sinhogarismo y otras personas que tienen otras situaciones donde también la respuesta está basada en este marco de atención institucional, ¿no? Hablamos de que todo este grupo de personas, en las estimaciones que se han hecho a la estrategia, hablamos del 10% de la población, pero insistimos, y especialmente en el ámbito de la discapacidad, en la necesidad de tener este enfoque interseccional, ¿no? Porque las personas tienen una situación de discapacidad, pero además son mujeres y además son niños, son niñas, además pueden vivir una situación de exclusión social, por lo tanto, este enfoque tiene que incorporar esta perspectiva. Y también en términos de diagnóstico, y termino ya el diagnóstico con esta cuestión que creo que es fundamental, es entender que las respuestas que se basan en modelos asistencialistas, en modelos institucionalizadores, en el fondo lo que tienen es un trasfondo de lo que llamamos la cultura o lo que hemos llamado en el ámbito de la investigación que hemos hecho con la Universidad Carlos III, la cultura asistencialista, que en definitiva se basa en una forma de entender a las personas que necesitan apoyos y cuidados
en el día a día, ¿no? Personas entendidas como objetos pasivos, como receptores de cuidados, donde la finalidad de los recursos y de los servicios es la protección y la seguridad, no aparece ahí el ejercicio de derechos como puede ser la vida independiente. Una cultura que está sentada en un enfoque capacitista, basada en la sustitución en la toma de decisiones, que entiende la vulnerabilidad como una condición individual, ¿no? Y no como una situación, y por tanto justifica el uso de restricciones, que tiene un enfoque en relación a la comunidad de integración, de que las personas se ajusten, se adapten, ¿no? Y que no entiende o que no tiene en cuenta la importancia de la comunidad en la vida de las personas, de lo relacional, de los vínculos, y que en el fondo todo esto genera pues, esta situación cultural que también decimos de desvalorización de los cuidados que está asentada en la cultura patriarcal, ¿no? Esto de alguna forma, desde nuestro punto de vista, representa lo que serían las raíces, ¿no? de todo este sistema, de toda esta forma, ¿no? de entender la vida de las personas, de entender los cuidados, que se basa en esta cultura asistencialista y que en base a esta cultura, que es lo que requiere ser transformado, se van dando respuestas distintas en lo que llamamos las instituciones asistenciales, ¿sí? Por lo tanto, no se trata solo de hacer una reforma en las estructuras, sino que se trata también y sobre todo de hacer transformaciones y reformas en lo que llamamos los elementos culturales de los procesos de institucionalización de las personas, ¿no? Os traigo aquí la definición de lo que es una institución, pero es una definición que está consensuada a nivel internacional, que la tenéis en muchísimos documentos y que yo creo que está clara, ¿no? Es una definición de las directrices comunes europeas de la transición de la asistencia institucional al apoyo en la comunidad y define estas 4 características y habla de las instituciones como recursos, pero en el proceso de trabajo que hemos ido haciendo en la propia estrategia hemos entendido que no solamente son recursos, también son situaciones de vida, ¿vale? Son situaciones de vida que se pueden dar en diferentes contextos. También una vivienda pequeña en la comunidad puede articularse y puede funcionar como una institución, ¿vale? Hay menos probabilidades de que eso pase, pero eso puede pasar, porque la cultura, ¿no? Los elementos que decíamos antes culturales se pueden trasladar a cualquier entorno, ¿no? Incluso muchas personas con discapacidad reivindican que también a veces vivir con tu familia te puede llevar a una situación de vida institucionalizada, a una situación de vida con muchas restricciones, ¿no? Por tanto, esta sería la respuesta oficial que damos a la pregunta que hacíais. La desinstitucionalización es un proceso que lo que prevé es un proceso, ¿no? Y quiero insistir en esto porque es un proceso que requiere de tiempo, es un proceso complejo, que prevé el tránsito del cuidado en entornos de aislamiento y segregación, que se identifican genéricamente como instituciones, hacia modalidades de prestación y apoyo y cuidado que sean acordes con los derechos humanos, que se centren en la persona, que respeten sus elecciones, su voluntad y sus preferencias y que promuevan su participación social e inclusión en la comunidad. Y ahí os planteamos también esta propuesta de entender la desinstitucionalización como un proceso que es cultural, pero que también es político, que implica claramente la modificación y la transformación de normativas, que implica claramente la reorientación y cierta inversión en relación a la financiación, que implica también entender la autorrepresentación de las personas como un elemento central para esa demanda social, para esa reivindicación que decíamos antes y la concienciación social, y que implica, por supuesto, transformar, ¿no? y ampliar las alternativas de recursos y servicios que se le ofrecen a las personas. Implica también una transformación en los entornos comunitarios donde las personas vivimos, en la forma en la que nos relacionamos y, por supuesto, en el ámbito personal, en los proyectos de vida de las personas. Simplificando mucho, se trata sobre todo, cuando hablamos de cambio de modelo, y porque también lo habéis nombrado al principio, ¿no? Se habla mucho de cambio de modelo, pero ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio de modelo? Nosotros entendemos que son estos dos decimos giros copernicanos, ¿no? Por un lado, hablamos del enfoque centrado en la persona, no solamente la atención, nos gusta hablar de enfoque porque no es solo una cuestión metodológica, es una cuestión que tiene que ver con unos principios, con unos valores, con una forma de entender las relaciones humanas, con una forma de entender la dignidad, y eso hace que se cambien las prácticas profesionales, los comportamientos, y eso contempla diferentes metodologías, ¿no? que al final se centran en esto que se dice que es la voluntad y preferencia de las personas y que está irrenunciablemente conectado con esta idea de servicios, de recursos, de apoyos basados en la comunidad, ¿no? donde, como dice el artículo 19, las personas puedan elegir el lugar de residencia en igualdad de condiciones que los demás, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Así que esta sería la pregunta, desde nuestro punto de vista, fundamental, ¿no?
cómo podemos avanzar, cómo desde FEDACE podéis contribuir, ¿no?, en la clave que comentaba antes Luis también, a que haya más y mejores alternativas de buena vida en la comunidad para todas las personas, ¿no? Y ponemos este todas en mayúsculas, asegurando o tratando de asegurar o teniendo la inquietud, incluso a veces la incomodidad de que aquí tenemos que ser capaces de asegurar que estén todas las personas, y desde la parte que nos toca al Ministerio, a la Secretaría de Estado, pues muy conscientes de que nuestra respuesta a esta pregunta pasa porque es necesario reconstruir, decíamos, como el andamio, ¿no? Vuestra imagen del Congreso también parece, ¿no?, como un edificio en términos de hay que cambiar el andamio en el que se asientan las políticas públicas que articulan los sistemas de cuidados, porque también fueron diseñadas desde una perspectiva de cultura asistencialista, ¿no? Y por tanto requieren todos estos procesos de transformación. Tengo un reloj aquí que me dice el tiempo que me queda, que es maravilloso, que no había mirado hasta ahora, pero bueno, no voy mal. Bueno, ¿vais bien? ¿Sí? Vale, estoy yendo igual muy rápido, pero bueno, es prontito, o sea que no os viene mal. Y aquí lo que os traigo serían, bueno, antes, perdonad, que os cuento esto y ahora os cuento los ejes muy rápido. En esta idea de reconstruir el andamio de las políticas públicas, por supuesto, en la anterior legislatura y en esta hay claramente objetivos y prioridades de ir transformando la normativa, ¿no?, en relación a los cuidados y a los apoyos, para que esté alineada a esto que hablamos, que es la desinstitucionalización, pero que también esté acorde con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahí tenemos desafíos muy importantes que requieren del consenso, como sabéis, de muchos agentes, ¿no? Pero también hemos tenido, de alguna forma, la oportunidad, ¿no?, que nos han dado los fondos del Plan de Recuperación, como sabéis, para, como Secretaría de Estado en este caso, poder hacer esta inversión que os decía en determinadas reformas, en determinados proyectos que nos posibilitaran contribuir, ¿no?, a todo este proceso. Y en ese sentido hemos tenido estas tres iniciativas. Tenemos estas tres iniciativas. Por un lado, hemos entendido que este proceso de transformación cultural, justo por ser un proceso de transformación cultural, requiere de cambiar nuestros cómos y requiere de entender que la innovación social es un elemento central para construir aquello que todavía no existe. Es decir, si tenemos que responder a preguntas para las que no tenemos todas las respuestas, tendremos que generar espacios, no solamente en la administración pública, sino también en las organizaciones, en los centros, en los servicios, en las residencias, en todos sitios, donde nos demos permiso para hacer cosas de manera diferente, ¿no? En ese sentido, hemos financiado estos 20 proyectos, donde os he puesto el proyecto Rumbo, porque es uno de los proyectos que conforman este compendio de innovación social que estamos tratando de impulsar desde el Ministerio. Y además hemos entendido que nuestro objetivo no era solo financiar estos proyectos y ver qué pasa, sino sobre todo nuestro objetivo era generar un contexto, generar un espacio de intercambio y de aprendizaje entre las 100 y pico organizaciones que están en torno a estos 20 proyectos piloto, que además abarcan diferentes grupos de población, ¿no? En ese sentido, hemos puesto en marcha la plataforma Vidas, que la encontráis en Internet y vais a encontrar información muy interesante de cómo estos proyectos están generando nuevas soluciones, están testeando nuevas soluciones, están generando procesos de aprendizaje muy relevantes, están haciendo cosas muy bien y están acometiendo errores, porque en un contexto de innovación nos tenemos que permitir también cometer errores de los que aprendemos. Y la idea es que este año 2024, con todo el trabajo que se está haciendo de evaluación y testeo de las soluciones innovadoras, podamos aportar un nuevo catálogo de servicios, de proyectos, de soluciones innovadoras para los procesos de desinstitucionalización, además de una potente base de datos de hallazgos en relación a la desinstitucionalización. También hemos entendido que hacía falta investigación en España en torno a estas cuestiones y hemos realizado con la Carlos III, con el Instituto de Derechos Humanos Grau Peces Barba, una serie de estudios que se llaman Estudios EDI, por el derecho a una buena vida en la comunidad, que también en la página web si ponéis Estudio EDI vais a encontrar los diferentes estudios que hay, transversales y luego también específicos por cada grupo de población. Y en el mes de abril ya empezamos con seminarios donde se va a ir contando a lo largo de todo el año los resultados de este estudio. Y por último, la estrategia, es decir, innovación, investigación y estrategia, donde sí que me gustaría muy brevemente pues daros algunos apuntes de cómo están planteados los 5 ejes de esta estrategia. En primer lugar, hablamos de prevención, porque entendemos que es necesario entender que sobre todo se trata de conseguir que las personas, desde los contextos en los que viven, tengan alternativas de buena vida en la comunidad y evitar que haya itinerarios de institucionalización. En ese sentido,
sobre todo la investigación de la Carlos III, nos ha dado mucha evidencia de cuáles son los desencadenantes, ¿no?, o los detonantes de que se inicien en la vida de las personas itinerarios de institucionalización, de forma que las estrategias de prevención van orientadas a ver cómo podemos trabajar sobre esos detonantes o factores de riesgo, ¿no? Este eje tiene un enfoque de medidas universales, que sobre todo están vinculadas con la accesibilidad, con la vivienda y con el apoyo a las familias, que sabemos que son las medidas que todas las personas necesitan para poder tener una buena vida en la comunidad, pero luego también hay un objetivo vinculado con cuáles tienen que ser las respuestas cuando se dan ya situaciones de riesgo de iniciar itinerarios de institucionalización, ¿no?, con esta idea de respuestas ágiles y flexibles. Tenéis un segundo eje que lo que se centra es en esta idea de participación de las personas y a la vez, en paralelo, la concienciación social que consideramos que es necesaria. En relación a la participación de la persona, quizás destacar, porque quizás es la parte que más nos corresponde a nosotros desde la Administración, la necesidad de cambiar los procedimientos administrativos, ¿no? El propio proceso de valoración, de asignación de recursos que contempla la Ley de Dependencia, pero también otros sistemas de valoración, otros sistemas de asignación de recursos, siguen estando con esta cultura, ¿no?, asistencialista en el fondo, y necesitamos irlos girando hacia procesos administrativos donde la voluntad y las preferencias de las personas estén en el centro. Es decir, no solamente hay que ampliar las alternativas para que las personas puedan tener una vida independiente en la comunidad, sino que hay que asegurar procesos centrados, ¿no?, en esto que decimos que es el apellido de centrados en la persona, de forma que la voluntad y las preferencias de las personas se escuche, y especialmente cuando son personas que no la pueden expresar de manera verbal, ¿no?, y que necesitan o sistemas alternativos de comunicación o necesitan intérpretes que nos ayuden a entender cuál es esa voluntad y preferencias. Hablamos también de la transformación de los modelos de apoyos y cuidados, y ahí sobre todo tiene que ver con cómo incorporar las metodologías de atención centrada en la persona y el enfoque comunitario en las prácticas profesionales. Hablamos también del cambio de roles profesionales y cómo necesitamos que emerjan nuevas figuras profesionales. Por supuesto, la asistencia personal es un objetivo claro de la estrategia, pero también hablamos de perfiles profesionales más vinculados con la conexión comunitaria o con otros roles. Hablamos también de cómo tienen que transformarse los entornos, los recursos en los que las personas viven y, como os decía antes, de las mejoras de las condiciones laborales. El cuarto eje tiene que ver con esta idea que os decíamos de ir ampliando, de ir ensanchando el catálogo de servicios, de prestaciones orientadas a la vida independiente, donde necesariamente hay que abordar una cuestión central de la estrategia, que es la vivienda, el acceso a la vivienda y el mantenimiento de las personas en su vivienda. También ahí hay que abordar todo lo que tiene que ver con la coordinación sociosanitaria y la atención integral, y el apoyo a los procesos de tránsito de las personas que quieran o que tengan la oportunidad de salir de recursos institucionales que no responden a su proyecto de vida. Y en el último eje, que es el de condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización, está todo lo que tiene que ver con cambios normativos, tanto en la Ley de Dependencia como otras muchas normativas que tienen que irse transformando, y también la financiación, en los términos que decía antes, de reorientación y de dotación inicial, así como todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Bueno, creo que os he hecho como un... Perdonad, me he pasado un pelín del tiempo y os he dado igual mucha información. Tenéis en la web toda la información, os dejo ahí las 3 webs que tenemos en el Ministerio, tanto de la estrategia como de la plataforma como del estudio, donde tenéis toda la información respecto a lo que os he comentado, y me quedaré en la jornada, por supuesto, para escuchar y aprender de lo que estáis haciendo, porque creo que esto es un trabajo de todos y de todas, y desde luego las organizaciones como FEDACE pues podéis contribuir, ¿no?, claramente hacia este proceso. Así que muchísimas gracias.